Hoy te hemos preparado más de 50 preguntas que pondrán a prueba tus conocimientos de las Sagradas Escrituras, y al mismo tiempo, te ayudarán a aprender sobre la Biblia. Cada una de las preguntas tendrá 4 opciones de respuesta, y tendrás 10 segundos para pensar, y escribir en comentarios, cuál es la respuesta correcta a cada pregunta. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Cuántos días y noches llovió durante el diluvio de Noé? ¿Cuál fue el primer animal en ser nombrado en la Biblia? ¿Qué objeto se convirtió en serpiente en la historia de Moisés? ¿Cuántas plagas envió Dios sobre Egipto? ¿Qué fruta se menciona que Adán y Eva comieron en el jardín del Edén? ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Quién fue el esposo de Ruth? ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿En qué ciudad nació Jesús? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Isaac? ¿Quién era el padre de Sansón? ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Cuál es el primer milagro registrado que Jesús hizo? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto ayunando y siendo tentado? ¿Cuál es el nombre del padre de Moisés? ¿Cuál es el nombre de la esposa de Abraham? ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos?
¿Cuál de los 12 apóstoles era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús? ¿Cuál fue el primer animal que Noé envió para averiguar si había tierra después del diluvio? ¿Quién fue el primer mártir cristiano? ¿Quién traicionó a Jesús con un beso antes de su arresto? ¿Cuál era la profesión de Pedro, Andrés, Santiago y Juan antes de seguir a Jesús? ¿Qué hizo Jonás después de ser tragado por un gran pez? ¿Cuál de los discípulos negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús registrado en el Evangelio de Juan? ¿En qué monte se dice que Jesús dio su famoso Sermón del Monte? ¿Cuántas veces fue Pablo apedreado durante su ministerio? ¿Quién fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel? ¿Qué rey bíblico escribió varios salmos en la Biblia? ¿Cuál de los discípulos de Jesús era pescador junto con su hermano Andrés? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el sepulcro antes de resucitar? ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a Abraham antes de cambiarlo por Abraham? ¿Quién interpretó los sueños del faraón en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el primer animal creado según el relato del Génesis? ¿Qué ciudad fue destruida junto con Sodoma por la ira de Dios? ¿Qué animal habló en la historia de Balaam? ¿Qué objeto se usó para escribir los 10 mandamientos en las tablas de piedra? ¿Quién fue el profeta que desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo? ¿Qué objeto usó Jesús para limpiar los pies de sus discípulos durante la última cena? ¿Quién recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí?
¿Cuál de los 12 apóstoles era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús? ¿Quién fue el profeta que fue tragado por un gran pez después de intentar huir de Dios? ¿Qué animal fue enviado por Dios para aliviar a Jonás de su desesperación bajo el sol abrasador? ¿Qué objeto usó David para derrotar a Goliat en combate? ¿Cuál de los discípulos de Jesús fue conocido como el discípulo amado? ¿Qué apóstol escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? ¿Qué hombre bíblico fue conocido por su paciencia en medio de sus pruebas? ¿Qué rey bíblico construyó el primer templo de Jerusalén?